Como una introducción, les quiero comentar que en estas semanas que hemos estado estudiando estas doctrinas, he estado pensando inevitablemente cómo es que una gran parte de la iglesia cristiana en general desconoce de las doctrinas de la gracia. Y es en una gran parte del cristianismo tan desconocido que me hizo pensar como hace varios años, bastantes años, recuerdo algunas familias que fueron a otra iglesia aquí en nuestra ciudad, una de las iglesias que podríamos decir es de las iglesias más grandes aquí en la ciudad. Y esta iglesia, que quiero omitir su nombre, solamente mencionar que es una iglesia que creo que en general conocemos todos. Esta iglesia tiene una relación con una organización en Estados Unidos que tiene en ese país 850 iglesias y 200 iglesias más en todo el mundo. Es una organización grande. Y esta iglesia que está en nuestra ciudad está relacionada con ella en cuanto a la doctrina. Es una iglesia que en general tiene algunas doctrinas arminianas. Y se me hace interesante cómo recuerdo a aquellos hermanos, repito, hace varios años, fueron a esa iglesia cambiando de iglesia y cambiando de doctrina. Sin embargo, no creo que hayan sido conscientes de que estaban yendo de una iglesia calvinista que cree, que enseña las doctrinas de la gracia, a una iglesia arminiana. Esto es algo que sucede comúnmente porque a veces se considera que, bueno, ahora voy a ir a aquella iglesia porque me queda más cerca, porque me gusta más, porque tiene grupo de niños, jóvenes, mujeres o matrimonios o cualquier otra razón, pero pocas veces se piensa en cuál es la doctrina que tiene esa iglesia. Y entré a la página de la iglesia de nuestra ciudad en esta semana para ver cómo estaba su profesión de fe. Y me pareció muy interesante que en su página de internet no tiene una profesión de fe, y yo sé que sí la tenía porque es una iglesia muy conocida y hace varios años yo recuerdo haberla visto ahí en su página de internet, y no tiene ahora, no menciona nada acerca de su doctrina, menciona de actividades, menciona de los grupos, pero no menciona nada de su doctrina. Entonces fui a la página de la organización con la que tiene una relación esta iglesia de nuestra ciudad, a la página en Estados Unidos, y a ellos sí tienen una profesión de fe ahí. Y en su profesión de fe dice que no comparten los 5 puntos del calvinismo. Dice en ellos así: para un entendimiento más profundo de lo que es el calvinismo, dice, vean nuestra confesión de fe, pero es suficiente decir que para nosotros, lo voy a parafrasear de esa manera, no compartimos 2 de los 5 puntos del calvinismo. Primero, dicen ellos, estoy leyendo de la organización en Estados Unidos que tiene esta cobertura sobre la iglesia en nuestra ciudad. Primero, el calvinismo enseña que la expiación en la cruz fue limitada. Esto lo estudiamos la semana pasada. Esto es que Jesús murió solo por un grupo de escogidos, sus elegidos, y no por los pecados del mundo entero. En nosotros, dice, creemos que Jesús murió en la cruz por todos los pecados de todas las personas, y que cualquiera que quiera puede aceptar a Jesús como su Señor y Salvador y nacer de nuevo. Segundo, escuchen, dice, no compartimos la enseñanza calvinista llamada gracia irresistible, que es la creencia de que el hombre no puede, aun si lo quisiera, resistir el enamoramiento y el llamado de Dios para salvación. Por el contrario, nosotros creemos que el hombre tiene libre albedrío y que puede resistirse al llamado de Dios si así desea hacerlo. Esta es la organización, muy grande organización, que tiene su cobertura
tiene cobertura, tiene una relación muy estrecha con la iglesia en nuestra ciudad, una iglesia grande. Creo que una gran tristeza es que en general los cristianos no sabemos muchas veces cuál es la doctrina de la iglesia en la que asistimos. Por eso es tan importante hablar de las doctrinas de la gracia, porque las doctrinas de la gracia están relacionadas, escuchen, con la salvación. Y la salvación es la doctrina más relevante de la iglesia cristiana, porque de ahí surge todo. Es el cimiento doctrinal de la iglesia. Sin una salvación bíblica no hay nada. ¿Están de acuerdo? La iglesia entonces somos llamados a comprender, a creer, a predicar y a enseñar una salvación bíblica. Y por eso es tan importante que tú sepas acerca de las doctrinas de la gracia, porque en algún momento pudieras ver a una iglesia y creer que esta iglesia, por actividades, por ubicación, por tamaño, es una iglesia ideal, pero tal vez no sepas que esta iglesia no cree en las doctrinas de la gracia y tiene una doctrina distinta. Me parece muy interesante cómo hoy la gente llega a cambiar de iglesia sin ser consciente de que está cambiando de doctrina. Las doctrinas de la gracia que históricamente se han enseñado definen el entendimiento correcto de la salvación, mis hermanos. Ya estudiamos tres. La primera, depravación total, que significa que el hombre en todas sus áreas espiritualmente está impregnado de pecado. Hay un potencial en toda persona de pecado, que no significa que sea tan malo como puede ser, pero sí significa que todo aquello en lo cual nos desarrollamos está contaminado con el pecado. Vimos la segunda, que es la elección incondicional. Esta elección se refiere al hecho de que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo aquellos que serían salvados en su momento, y lo hizo sin ninguna condición más que su pura gracia soberana. En tercer lugar, vimos la doctrina de la expiación limitada, que Cristo murió en la cruz para pagar por los pecados de todos aquellos que creerán en Él. Él no murió en la cruz por todo el mundo, puesto que no todo el mundo será salvo, sino que Él murió para pagar, rescatar, comprar a la esposa conformada por cada uno de los cristianos y cristianas que en toda la historia creerán en Él como su Salvador. Ahora, cuarto lugar, cuarta doctrina, la gracia irresistible. Se le ha llamado también la gracia eficaz o la gracia soberana. Gracia irresistible, gracia eficaz o gracia soberana. ¿Qué es eso? Bueno, estamos ante un caso de un concepto muy sencillo, la gracia, pero de gran profundidad. Aparece muchas veces en la Biblia. Hablamos de la gracia de Dios. Hablamos de pedir su gracia. Hablamos de ser bendecidos por gracia. Pero, ¿qué es la gracia? Es común hablar de ella, pero ¿qué es la gracia? Y además, ¿qué es la gracia irresistible? Bueno, se relaciona con la salvación. Todo inicia con gracia. Es el origen de toda bendición de Dios. De ahí surge todo. Es el origen, de hecho, del conocimiento de Dios. Lo conocemos por gracia. Sin gracia no hay salvación. Ahora, la pregunta es, ¿qué es gracia irresistible? La palabra gracia, en primer lugar, proviene del término griego charis, de donde tenemos carismático. Se refiere a esto, la bondad, benevolencia, favor o bendición de Dios.
La gracia de Dios no se compra, no se gana, no se merece. ¿Por qué? Porque es gracia. Es el favor de Dios, es su bondad. En 1 de Pedro 5:10 dice que Él es el Dios de toda gracia. Todo lo que Dios hace hacia el hombre es por su pura gracia. Pero hablando de la gracia irresistible, esta cuarta doctrina, gracia irresistible en la salvación, estamos hablando de esto. Es la enseñanza, mucha atención, de que el Espíritu Santo, por su sola bondad, atrae, llama, convence y regenera a pecadores. ¿Sí? Lo repito, es la enseñanza de que el Espíritu Santo, por su sola bondad, atrae, llama, convence y regenera a pecadores elegidos para salvación, y lo hace de forma irresistible. Esa gracia o bondad de Dios es eficaz, es una gracia soberana. En otras palabras, con toda certeza y seguridad, esa persona se arrepentirá. Con toda seguridad recibirá fe, y esa persona sobre quien el Espíritu Santo le convence de pecado, de justicia y de juicio, creerá en Jesucristo. No todos creen esto. No todas las iglesias ni todos los pastores creen eso. Un gran grupo de cristianos creen en la gracia resistible. Es decir, ellos creen, como esta iglesia que en nuestra ciudad y esta organización muy grandes, que pese al poder del Espíritu Santo para convencer de pecado, de justicia y de juicio, el hombre natural es capaz, escuchen, de resistirse a la salvación de Dios, al punto que si el hombre lo decide, Dios se ve limitado o imposibilitado para salvarle. Esto suena bastante extraño, ¿cierto? Por eso la predicación en estos lugares es: tú toma la decisión. Por eso la predicación es: tú ábrele la puerta de tu corazón. Porque ellos ponen el mango del sartén en la mano del hombre. Esto no muchas veces, como les repito, se logra ver en la información de una iglesia, sino que se permea a través de las predicaciones y hace de la iglesia una práctica que a veces la iglesia llega a no discernir y no darse cuenta que tiene que ver con el concepto que tienen de la doctrina de la salvación. Suena extraño para nosotros, pero sí, hermanos, es una doctrina que se predica hoy, una doctrina arminiana, una doctrina que dice que cuando Dios quiere salvar a alguien, pero esa persona no quiere, prevalece la decisión de la persona. Eso es. O sea que la pregunta clave al estudiar esta doctrina de la gracia irresistible es esta. Mucha atención. ¿De quién depende la salvación de los pecadores? Los grupos arminianos, las iglesias con esta doctrina dicen del hombre. Nosotros afirmamos que la salvación depende de Dios. ¿Por qué creemos esto? Bueno, en primer lugar, porque creo que todas las escrituras, en su contexto general, afirman esto. Solo escuchen estos pasajes de introducción. Jonás 2:9, la salvación es de Jehová. Salmo 3:8, la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Salmo 37:39, pero la salvación de los justos es de Jehová. Proverbios 1:24, ese lo dejamos para después. Vean estos pasajes. El contexto general de la Biblia otorga a Dios y solo a Dios el derecho de salvar. Estos pasajes deben ser suficientes. Él es soberano, Él salva a quien Él quiere, y cuando Él quiere salvar, lo hace de manera irresistible. La doctrina arminiana asegura que la gracia salvadora
puede resistirse. Como si Dios estuviera jalando a alguien y esa persona dijera, no, no quiero. Y yo no creo, de verdad, que ellos consideren que el hombre es más poderoso que Dios. No creo. He escuchado predicaciones de ellos y no creo que ellos piensen que el hombre es más poderoso que Dios, pero al creer la gracia resistible, parece que eso creen. Y la predicación del Evangelio se torna en un llamado a tomar una decisión. Ahora, ¿por qué nosotros creemos que en la gracia irresistible? Ya lo dije en primer lugar, creo que toda la Biblia en su contexto general le da a Dios esa autoridad. Pero en segundo lugar, tenemos que partir de una base, por supuesto, que todo hombre en su naturaleza, escuchen, resistimos a Dios. Claro, todos tenemos una resistencia en nuestros corazones a Dios, a la salvación. Basta con leer el Salmo 14, cuando Dios dice ahí, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios, y vean cuál es su conclusión. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No solo el pecado de Adán, que introdujo a toda la raza humana el potencial para pecar, sino porque a partir de Adán, de ahí se hace claro y evidente que toda la raza humana se desvía de Dios hacia el pecado. Dios lo dice aquí a través del salmista, y luego Pablo retoma ese principio del Nuevo Testamento en Romanos 3:10, cuando dice ahí en Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esto es lo que Dios está diciendo acerca del hombre. Ahora, esto no solo revela la depravación total que ya estudiamos, sino también la incapacidad humana para salvarse, ¿de acuerdo? El estándar de santidad de Dios se hace inalcanzable para el hombre. No logramos llegar a ese estándar. Por lo tanto, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. El cielo cierra sus puertas al hombre y le destituye justamente. Y es una incapacidad reafirmada una y otra vez. En Efesios capítulo 2, otro pasaje que podemos meditar en él, Efesios capítulo 2, cuando dice en el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, hablando de los delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales, vean, también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, además de una naturaleza pecaminosa, luego viene una vida pecaminosa, un andar de manera práctica en delitos y pecados. Pero además de eso, además de la naturaleza, además de la vida de pecado, el diablo, el enemigo de Dios y de los hombres, llamado el tentador, el mentiroso, el homicida, desplegando todos los días una luz que ciega los corazones, la luz de la tentación, la luz que desvía a los hombres de la verdad del Evangelio. Segunda de Corintios 4, versículo 3, cuando dice la palabra, pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Por qué? Dice el versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces,
De ninguna manera considero que con una naturaleza pecaminosa, con una práctica pecaminosa o pecadora y una cautividad satánica, el hombre tenga el libre albedrío, de libertad para decidir qué, el pecado. Hay personas que dicen, es que yo por eso no practico ninguna religión, porque yo tengo libertad, soy libre. Sí, es libre y está decidiendo el pecado. Más aún, la Biblia dice que un hombre sin Cristo es un esclavo del pecado, y un esclavo no puede liberarse a sí mismo, ¿cierto? No tenemos poder suficiente, no tenemos capacidad humana, no tenemos control de nuestra vida, no somos dueños de nuestra alma. Delante de Dios somos destinados a una condenación eterna. El hombre, en palabras de Job, es abominable, vil, que bebe la iniquidad como agua. Entonces, escucha, sin Cristo eres todo lo que la Biblia afirma que eres. Escucha, sin Cristo eres la desobediencia de Adán. Sin Cristo eres el enojo de Caín. Eres la mentira de Abraham. Eres el engaño de Jacob. Eres la ira de Moisés. Sin Cristo eres el temor de Josué, la obstinación de Saúl, el adulterio de David, la idolatría de Salomón, la desobediencia de Jonás y la traición de Judas. Todos ellos ejemplifican con su vida lo que en mayor o menor medida está en nuestros corazones. Y que todo eso resiste la gracia de Dios. Por naturaleza, sí, resistimos. Todos ellos, todas esas biografías en el Antiguo Testamento son como una fotografía perfecta de nuestra condición espiritual. Natural, por supuesto. Por supuesto. Todos nos resistimos a Dios. Todos tenemos una resistencia natural a la obra del Espíritu Santo, y tal vez algunos de ustedes, como yo, la resistimos de manera práctica cuando alguien nos habló del Evangelio o alguien nos llamó a la palabra y dijimos no. Todos de alguna manera nos resistimos a Dios naturalmente, porque nacimos con pecado, vivimos con pecado y moriríamos esclavizados al pecado. Y no solo eso, escuchen, amando el pecado. Si no fuera, pues la gracia irresistible de Dios. La historia de la raza humana, mis hermanos, es una historia de resistencia enorme a la dulzura de la gracia de Dios. Pero, mucha atención aquí, debemos tener cuidado, porque con todo eso no podemos contestar sí a esta pregunta. Cuando Dios muestra su gracia salvadora a alguno, ese alguno tiene en su resistencia y condición espiritual poder suficiente para prevalecer por encima de Dios. Por supuesto que no. Es cierto que en muchas ocasiones Dios denunció esa resistencia a su gracia. Ahora escuchen estos pasajes, escúchenlos. Proverbios 1:24 dice ahí Dios: por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Oseas 11:2, cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Mateo 23:37, lo recuerdan: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, dice el Señor. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Aquí es donde esto, nuestros queridos hermanos dicen, ahí está la gracia resistida. Bueno, si nos quedamos con estos pasajes, sin observar toda la Biblia,
Sí, Dios nos parecerá un ser maniatado por el hombre, incapaz de volver al rebelde de su mal camino. Y por eso es que surgen los folletos donde dice, aquí está la invitación de Dios, déjame entrar a tu corazón, ábreme la puerta. Vi uno alguna vez que decía, dale la oportunidad a Dios. Él no es el Dios impotente que las religiones enseñan. No. Cuando esos aviones se estrellaron en las Torres Gemelas allá hace 20 años, una de las preguntas comunes fue, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde estaba Dios? Pero esa fue una pregunta hecha principalmente por gente que no conoce a Dios. Lamentablemente hoy, esa clase de preguntas se ha involucrado, se ha infiltrado en las iglesias con doctrinas como esta. No, Él es el Dios soberano, todopoderoso y nada hay imposible para Él. Esa fue la voz de trueno del ángel cuando le dijo a María que vendría el Espíritu Santo sobre ella y ella concebiría. Nada hay imposible para Dios. Y entonces, ¿qué con todos esos ejemplos de resistencia del hombre? Isaías da la respuesta en Isaías 50. Dios habla a través del profeta Isaías 52 y dice, escuchen lo que dice Dios. ¿Por qué cuando vine no hallé a nadie y cuando llamé nadie respondió? ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? Dice Dios, ¿no hay poder en mí para librar? Dios está haciendo aquí como irónico, diciendo, ¿es porque yo no pude hacerlo? Dice, he aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Punto. Él está hablándole a través de Isaías a un pueblo que creía que Dios era impotente y les dice, ¿sí? ¿Se acuerdan del desierto? ¿Se acuerdan de Egipto? Ese soy yo. La resistencia humana, entonces, ¿qué? La resistencia humana a la obra de Dios, escuchen, de ninguna manera inutiliza su poder. Entonces, ¿por qué sucede? ¿Por qué está ahí? Queda como registro y evidencia de nuestra rebeldía y pecaminosidad. Es como un padre. Piensen, por ejemplo, en un padre que podría obligar a sus hijos de diversas maneras a obedecer. Pero en ocasiones, yo lo sé, deja que permanezcan en su desobediencia para que quede evidente su rebeldía, con miras a que esa rebeldía quede registrada en la historia como una evidencia hacia adelante y sea un instrumento para una salvación. Eso es lo que hizo Dios con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. ¿Quieres ser rebelde? Muy bien. Dejemos que Israel sea rebelde para que quede constancia y para enseñanza del futuro y como evidencia para confrontarles posteriormente. En otras palabras, las circunstancias nunca son el primer indicativo de la voluntad de Dios y tampoco, escuchen, son una limitante para que su voluntad se cumpla. En 2 de Timoteo capítulo 3, 2 de Timoteo 3, 8, dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés. Sé que no tenemos ese registro de estos hombres en el Antiguo Testamento, pero aquí lo menciona. De la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, escuchen lo que dice, así también estos, hablando de falsos maestros, resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mucha atención ahí. ¿Por qué son estos falsos maestros? No lo son porque Dios no puede convertirle.
No, es para mostrar su condición. Es para mostrar la condición humana. Su resistencia a la verdad no es soberanía humana, no. Su resistencia prevalece a la verdad como una evidencia de que son reprobados en cuanto a la fe. No es porque Dios no sea soberano. Aquí es donde interpretamos la escritura con la escritura y dice 2 Tesalonicenses 2:10, por cuanto no recibieron el amor para ser salvos. ¿Te dan cuenta? Esta es soberanía divina. Dios salva a quien Él quiere. Aquí volvemos a la doctrina de la elección incondicional. Y esto es inaceptable para muchos. ¿Cómo? ¿Dios salva a quienes Él quiere? Sí, sí, es su gracia. Es verdad. Dios es soberano para salvar a quienes Él ha escogido y lo ha hecho como ahora, como una mujer, por ejemplo, que compra un guiso. Al llegar a casa, nota un olor extraño en el guiso. Y en lugar de comerlo pronto, dijo, esperemos unas horas antes para ver si realmente está bueno. Así Dios. El tiempo de pecado y de resistencia en cualquier persona es la evidencia para mostrar su condición. En aquellos aún que Dios salvará, muchas veces ese periodo de desobediencia es la evidencia y el instrumento utilizado por Dios para mostrarle su necesidad. ¿Por qué decimos gracia irresistible? Porque entonces cuando Dios va a salvar a alguien, soberana e irresistiblemente lo va a hacer. Va a llevar a cabo esa salvación. El mismo Señor lo afirmó, vean conmigo Juan 6:44, este pasaje es muy relevante. Juan 6:44, cuando el Señor estaba confrontando a todas las multitudes, cuando la gente le estaba siguiendo por el pan, Él dice, se para y dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postero. ¿Qué clase de evangelismo es ese del Señor? Tal vez alguien aquí esperaría que dijera, se levantara y dijera, vengan todos y aquí va a haber prosperidad y salvación y éxito y va a haber felicidad. Él habla a las multitudes y le dice, nadie puede venir a mí. ¿No parece un evangelismo contradictorio? Tú vas tocando la puerta y, buenas tardes, lo que vengo a decirles es que usted no puede ir a Dios. ¿Qué campaña evangelística usa eso? ¿La del Señor? Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Por qué es controvertido este pasaje? Por una sola palabra, trajere. Esta palabra trajere ha causado una controversia tremenda, porque esta palabra es utilizada en diferentes contextos en la Biblia, pero uno de ellos habla de cuando los apóstoles son arrastrados a la cárcel. Y entonces, algunos queridos hermanos no pueden creer que Dios es el único que puede traer a alguien a la salvación. Pero esto es lo que la Biblia enseña. ¿Sí? Entonces algunos dicen, no puedo creer que Dios salve a alguien mientras la persona está pataleando y gritando como si fuera un niño berrinchudo. Y por otro lado, Dios limite la entrada al cielo a personas que sí quieren entrar. Esto es, de verdad es lo que algunos llegan a decir. Es una interpretación equivocada. Todos resistimos a la gracia de Dios, pero la idea aquí es de que a pesar de nuestra resistencia, a pesar de nuestra negativa, a pesar de nuestra condición, a pesar de nuestra rebeldía, la gracia de Dios es tan poderosa que tiene la capacidad de superar nuestra resistencia natural.
Por eso es gracia eficaz. Porque esta gracia tiene los efectos irresistibles que Dios pretende realizar con ella. Cuando la gracia de Dios es aplicada a un hombre o una mujer, es irresistible. Vence el orgullo, vence la necedad, la terquedad, vence el egoísmo, vence el pecado. El poder de Dios le toma, le transforma. Entonces ahí algunos dicen, ¿pero y qué de Jonás? Él se resistió. Exactamente. Jonás se resistió como lo hubiéramos hecho cualquiera de nosotros, pero finalmente Dios mostró su soberanía. Y Jonás se sometió. Esto es, no estamos diciendo que no lo resistimos, estamos diciendo que Dios es soberano y Jonás hizo lo que Dios justamente quería que hiciera. Y cuando alguno finalmente no lo hizo y murió en su desobediencia, así fue dispuesto por Dios y quedó registrado en el libro de los pecados. Cuando Dios muestra, mis hermanos, su gracia irresistible, significa que esa gracia está determinada a lograr lo que Dios quiere, aquello que Dios se propone. Y cuando Dios se propone salvar a alguno, sí, seguramente, sí será salvo. Eso va a ocurrir. Hasta Nabucodonosor, sí, hasta Nabucodonosor dijo, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Daniel 4:35. Hasta él llegó a entender. Dios hace todo lo que concibe y nadie puede oponerse a sus planes. Con mucha razón, el salmista dijo en el Salmo 115:3, nuestro Dios está en los cielos, y vean esto, todo lo que quiso ha hecho. Punto. Ahora, cuidado aquí, Dios no está celebrando que la gente vaya al infierno. Pero cuando esto sucede, es porque el infinito y sabio Dios así lo dispone, teniendo la resistencia de esa gente y su rechazo al Evangelio como evidencias de su condenación. Pero cuando Dios interviene en la vida de alguno, le da fe para creer. Por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Y esto? No de nosotros. Cuando Dios hace su obra en alguno, es Dios saliendo detrás de uno. Y cuando uno es convertido, comenzamos a amarle, pero nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Allá en el norte de España está lo que se conoce como el único río en el mundo que termina en una cascada, es el río Jalas. Es un río muy grande, recorre 64 kilómetros y termina en una pendiente que va o baja 440 metros. Es particularmente un río especial porque es el único río en el mundo que termina en una gran cascada y desemboca en el mar Atlántico. La gracia irresistible es Dios entrando al río, es Dios con gran amor tomando algunos de los peces que corren río abajo, que van corriente abajo, y mediante su gracia soberana los toma para llevarlos al estanque del Padre. El pastor Spurgeon lo explicaba de una mejor manera que yo y más sencilla cuando dijo, el llamado general del Evangelio es como el cloqueo común de una gallina, dijo él, cuando sus pollitos están junto a ella. Pero si hay un peligro inminente, dice, ella hace un sonido particular, bastante diferente al de siempre. Y los pollitos vienen corriendo lo más rápido posible y se esconden bajo sus alas para estar seguros. Dice él, ese es el llamado
irresistible. El llamado especial y eficaz de Dios para los suyos. Eso explica mucho mejor. Ahora, ¿podemos decir entonces que somos salvos contra nuestra voluntad? Oh, yo no quería, pero Dios me obligó. Por supuesto que no. Recuerden cuál es el problema del pecador. Nace en pecado, vive en pecado y moriría en pecado. Pero ese no es el problema principal. El pecador ama el pecado y aborrece a Dios. Entonces, ¿cuál es la gracia irresistible? Ese hombre no es arrastrado contra su voluntad. Dios obra a nivel de su naturaleza espiritual, de su naturaleza pecaminosa, de manera que sus ojos son abiertos para que puedas ver tu condición, para que puedas ver tu necesidad y para que en un momento llegues a decir, yo necesito a Dios, yo necesito su salvación, mi pecado es muy grande, yo necesito a Cristo. Esa es la gracia irresistible. La gracia irresistible no salva al pecador contra su voluntad y lo agarra y lo lleva arrastrando y pataleando, no. La gracia irresistible toma al pecador, cambia su corazón y el pecador comienza a anhelar salvación. Vamos a pensar por un momento que tienes un buitre y una paloma. Y delante del buitre y de la paloma pones un pedazo de carne de carroña y unas semillas de girasol. ¿Quién de los dos se va a comer qué? La paloma, las semillas. El buitre inevitablemente irá a la carroña y la paloma a las semillas. ¿Por qué? Por su naturaleza. Para que el buitre pueda comer las semillas, tienes que palomizar su naturaleza. Esto es lo que Dios hace con nosotros. Cambia la naturaleza para que podamos responder libremente al Evangelio con una nueva naturaleza que anhela a Dios. Juan 8:34, veanlo en sus Biblias, por favor. Juan 8:34. Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cristo dijo que el esclavo del pecado puede ser liberado y convertido en hijo. Y el hijo es el que tiene derecho a quedarse en la casa del Padre. Esto es lo que hace Dios en la regeneración, ¿lo comprendes? Esta es la gracia irresistible, es un cambio de naturaleza. Y es lo que prometió en Ezequiel 36, os daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré el corazón de piedra y les pondré el corazón de carne. Ahora, yo no veo que Dios tenga duda de poder hacerlo. Yo lo haré, dice. Yo no veo a Dios titubeando, ni mucho menos diciendo, a ver si acepta, a ver si toma la decisión, a ver si hace la oración. No. Yo no veo que Dios diga que depende del hombre que decida ser salvo. Jamás. Yo veo a un Dios todopoderoso, soberano, que dicta y dice quién va a ser salvo. Y cuando Él lo dice, Él lo hace, cambiando desde adentro nuestra condición. Eso es gracia irresistible. Fuimos llamados a salvación con un llamado irresistible. Pero no tuvimos que ser forzados. Simplemente nos cambió, nos dio una nueva naturaleza. Y entonces comenzamos a inclinarnos hacia Él. Dice el pastor Espurio, es verdad que según el punto de vista calvinista, el Espíritu Santo no pide nuestro permiso antes de obrar en nosotros ese cambio de corazón. Pero ese cambio que Él opera nos hace más libres. De hecho, cuando el pecador se convierte y se arrepiente, es la primera vez que actúa con libertad real. Es verdad. Si el Hijo os libertare, ¿qué dijo el Señor?
seréis verdaderamente. ¿Se dan cuenta? ¿De dónde viene esa gracia irresistible? De Cristo. De Cristo. Él es la gracia de Dios al hombre. Él vino a esta tierra por gracia, a morir por tus pecados, por nuestros pecados, de todos aquellos que se arrepienten y creen en Él. Él vino para dar en la cruz su vida, la gracia de Dios en Él. Cuando la gracia irresistible de Dios obra en ti, eres transformado. En algunas ocasiones hacemos estos llamados para que la gente sirva al Señor, para que la gente obedezca al Señor. Y ese es el llamado de la palabra. Pero mientras no haya esa obra transformadora en tu corazón, estás muerto en delitos y pecados. Y a veces puede ser que la falta de devoción, de amor, de servicio y de entrega al Señor son la evidencia. Así que entonces cada uno, independientemente de dónde se encuentre, debe preguntarse, ¿es mi vida una evidencia de que mi corazón realmente ha sido transformado? ¿De que realmente he recibido la gracia de Dios para la salvación? ¿O es mi vida hoy una evidencia de que necesito salvación? No importa el tiempo en que haya estado en una iglesia cristiana, en la doctrina que haya estado, ¿será que sí o será que no? Porque Romanos capítulo 3, versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Efesios 2:5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Ya en tu vida, el caminar que tienes, la lucha con el pecado, las bendiciones que recibes, la devoción al Señor, la adoración, el congregarte, el servir, son evidencias de la multiforme gracia de Dios. Como si a través de todo eso, Dios estuviera diciendo, miren, ese hombre, esa mujer, han recibido la gracia irresistible. Por eso adoran de esa manera, por eso sirven así, por eso tienen ese deseo, por eso están en la palabra, por eso están en oración, por eso predican el Evangelio, porque han recibido de mí la gracia. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Somos salvos por gracia, nos mantenemos por gracia, somos bendecidos, servimos, adoramos por gracia. Todo lo ha hecho Él. Y le alabamos por su pura gracia. Gracia irresistible que nos atrajo hacia Él. Termino con lo que dice Apocalipsis 7:9. Aquella mirada futurista de la iglesia. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Amén. Oremos. Gracias, Señor, por tu gracia irresistible, por tu poder soberano para salvar, para transformar. Esta tarde hemos meditado en esta doctrina maravillosa en la cual te muestras en todo tu esplendor, pero también en toda tu magnificencia y bondad. Gracias, Señor, porque nos has dado la bendición de creer en esta doctrina, la cual creemos resaltada en tu palabra. Y tu iglesia te alaba y te adora por esta gracia irresistible que nos ha traído a tus pies y nos has cambiado, nos has hecho tus hijos, nos has dado salvación y vida eterna y una promesa, la cual esperamos con toda seguridad de que se cumplirá.
Gracias, nuestro Dios. Y queremos pedirte, Señor, si acaso hay aquí alguien que su vida no da evidencia de esa gracia irresistible. Queremos pedirte, Señor, que si hay alguien que no ha comprendido y no ha recibido esa gracia, que tengas misericordia, Señor, conforme a tu voluntad, que le salves, que obres en su corazón y le transformes mediante el poder de tu Espíritu, haciéndole comprender la gracia en Cristo, en la cruz, la gracia del Evangelio. Gracias, nuestro Dios, porque podemos esta tarde meditar en tu palabra. Oramos en el nombre de nuestro Salvador.